Vivimos en una tremenda paradoja. En los últimos 200 años, la población mundial se ha multiplicado por 8. Desde los apenas 1.000 millones de personas del año 1800 hasta los 8.000 millones que se alcanzaron en 2022. Pero a la vez, en las últimas décadas, la tasa mundial de nacimientos no ha hecho más que decrecer. Desde los más de 5 hijos por mujer de 1963 hasta los 2,3 del año 2020. Cada vez nacen menos niños, pero cada vez crece más la población. ¿Cómo es posible que se produzcan estos dos fenómenos aparentemente contrapuestos? Pues, para explicarlo, hoy vamos a hablar del modelo de transición demográfica. Se trata de un modelo demográfico fundamental para comprender el impresionante crecimiento de población que ha experimentado el mundo en los últimos 200 años. Y que también sirve para entender por qué seguramente seas hijo único o tengas pocos hermanos, mientras que seguramente tus abuelos eran 6 o 7 hermanos. Porque esto no es casualidad. Esto te lo explica la demografía. El modelo de transición demográfica es un modelo demográfico que explica la evolución desde el régimen demográfico preindustrial, caracterizado por una natalidad y mortalidad altas, hasta el régimen demográfico moderno, caracterizado por una natalidad y mortalidad bajas. Pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. El modelo de transición demográfica tiene 4 fases. El régimen antiguo, que es el que existía antes de la Revolución Industrial, la primera fase, en la que comienza a haber cambios en la mortalidad, la segunda fase, que ya tiene cambios en la natalidad, y finalmente el régimen moderno, el actual, el de hoy en día. El régimen demográfico antiguo se caracteriza por tener unas tasas altas de natalidad y mortalidad. Como la mortalidad era casi tan alta como la natalidad, solo se producía un lento crecimiento de población. Este régimen demográfico se corresponde con las economías preindustriales y se mantuvo hasta la llegada de la Revolución Industrial. En Inglaterra, un país pionero, terminó en torno al año 1750. En España, a finales del siglo XIX, y en algunos países africanos ha terminado a mediados del siglo XX. La natalidad tenía altos índices debido a 2 causas principales. La economía de base rural hacía que los hijos fueran considerados un activo, ya que podían ayudar a sus padres en las labores agrícolas. Además, los hijos eran muy baratos de criar, y ante la inexistencia de sistemas públicos de pensiones, eran el sustento de su vejez, quienes cuidarían a los padres cuando fueran mayores. Y bueno, además tampoco existía la televisión, así que cuando Bonifacio y Dorotea se iban a dormir y no lograban conciliar el sueño, ya sabes lo que pasaba. Apenas existían métodos anticonceptivos, y los pocos que había eran desconocidos para la mayor parte de la gente, o la conservadora mentalidad de la época hacía que estuviera mal visto usarlos. Así que como resultado, la natalidad era altísima. Y es que era normal tener 7 hijos, pero el problema es que se morían 4 o 5, porque la mortalidad también era alta, principalmente debido al bajo nivel de vida y a la inexistencia de tecnologías higiénicas y sanitarias. La dieta era pobre tanto en calidad como en cantidad,
La pobre economía de base rural y el desconocimiento de las propiedades de los alimentos hacían que la mayor parte de la población no ingiriera suficientes nutrientes para tener un sistema inmunitario fuerte. El resultado es que la mayor parte de la población estaba malnutrida. Y una población mal alimentada es más proclive a enfermar, por lo que cuando se desataban epidemias, como la gripe o el cólera, la mortalidad era muy elevada. El desconocimiento de las bacterias y los virus impedía comprender las razones de las infecciones y los modos de transmisión. Esto, unido a una higiene deficitaria y a la escasez de servicios públicos sanitarios, tales como el alcantarillado, las tuberías de agua potable o la recogida de basuras, permitía que las enfermedades se propagasen rapidísimamente. Enfermedades como la tuberculosis, el cólera, las pulmonías o las gripes. La suma de todos estos factores hace que en el régimen antiguo cíclicamente se produjesen repuntes de mortalidad debido a las epidemias, a las guerras o a las malas cosechas. Estos repuntes son estas olas que sobresalen hacia arriba y que reciben el nombre técnico de crisis de subsistencias. Así que, aunque la natalidad sea alta, como la mortalidad también es alta, la población crece muy poco y muy lentamente. Cuando se introducen las primeras innovaciones de la revolución industrial, comienza la primera fase de la transición demográfica. Las innovaciones tecnológicas permiten reducir directamente tanto la mortalidad general como la mortalidad infantil. Sin embargo, la sociedad mantiene una mentalidad pronatalista, por lo que la natalidad se mantiene muy alta, permitiendo que al morir poca gente, pero haber muchos nacimientos, haya un elevadísimo crecimiento de la población. La mortalidad cae debido a varios factores. Las innovaciones agrarias permiten que los alimentos sean más baratos y más variados, lo que hace que la población general esté mejor alimentada y, por tanto, sea menos proclive a enfermar y morir. Una población bien alimentada está más sana y muere menos debido a las enfermedades infecciosas. Y una población que come una dieta más variada y más rica en nutrientes también es menos proclive a desarrollar todo tipo de dolencias. Las innovaciones higiénicas y sanitarias permiten reducir la transmisión de enfermedades. La popularización del jabón, de las canalizaciones de agua potable, de los sistemas de alcantarillado o de las recogidas de basuras reduce enormemente la mortalidad en las grandes aglomeraciones urbanas. El desarrollo de las primeras vacunas, como la de la viruela, de medicamentos modernos, como la penicilina, y el aumento de la higiene en los hospitales, también aumenta la tasa de supervivencia de los enfermos. En esta fase, la natalidad sigue siendo elevada debido a que, por inercia, se seguían teniendo tantos hijos como en el régimen antiguo, pero ahora sobreviven más. En esta fase, dado que la mortalidad cae mucho, pero la natalidad se mantiene alta, se produce un gran crecimiento de población. El crecimiento natural se dispara. La primera fase se mantiene durante algunas décadas, hasta que los cambios sociales hacen que comience a reducirse la natalidad. Entramos entonces en la segunda fase de la transición demográfica. Esta fase comienza cuando la sociedad experimenta profundos cambios sociales en cuanto a la concepción de qué son los hijos. El aumento del nivel de vida hace que los hijos dejen de ser vistos como un activo y pasan a ser un coste. Piénsalo, tú, que estás viendo este vídeo y probablemente seas menor de edad, no eres un activo para tus padres. No trabajas, no generas dinero y tus padres no te han tenido para ponerte a trabajar con 8 años, que es lo que pasaba antes.
sino que eres un coste enorme. Tienen que darte de comer, vestirte, comprarte material escolar, pero además les pides un teléfono y la Play. Y también quieres dinero para salir con tus amigos, y además que te regalen cosas por tu cumpleaños y en Navidad. Madre mía, qué caro sales. F por tus padres. Por eso, en esta fase, los padres dejan de tener tantos hijos como antes y empiezan a tener cada vez menos, hasta llegar a tener unos 2 de media. Además, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el abandono de creencias conservadoras con respecto a los anticonceptivos contribuyen a que se reduzca gradualmente la tasa de natalidad. La mortalidad, debido a los avances científicos, sigue bajando, aunque empieza a tocar fondo. Con una baja mortalidad, pero una natalidad cada vez menor, la población sigue creciendo, pero empieza a hacerlo cada vez a un ritmo menor. Y finalmente comienza el régimen demográfico moderno, que es el que existe en la actualidad en países desarrollados como España, Alemania o Japón, y que se caracteriza por tener unas bajas tasas de natalidad y mortalidad, siendo la de natalidad ligeramente superior a la de mortalidad, lo que provoca un escaso crecimiento natural. La reducción de la natalidad se debe a causas tanto sociales como económicas. El aumento de la formación educativa retrasa la emancipación del hogar paterno y ha retrasado la edad del matrimonio. La incorporación de la mujer al trabajo permite que los jóvenes tengan otros objetivos vitales además de la crianza. El hecho de que trabajen los dos miembros de la pareja también dificulta el cuidado de los niños, y el alto precio de las viviendas urbanas complica tener más de un hijo. Asimismo, la aceptación social del uso de los anticonceptivos, del aborto y de formas familiares distintas a las tradicionales, como las parejas homosexuales, así como la soltería o las parejas que simplemente no desean tener hijos, acentúan la reducción de la natalidad. Porque mientras que antes todas las parejas tenían hijos, ahora existe un porcentaje que no los tiene. El sistema económico en el que estamos inmersos tampoco facilita la conciliación. Muchas empresas penalizan la maternidad. Resulta muy difícil conciliar la vida familiar y laboral, y apenas existen guarderías con precios asequibles. Además, actualmente, las parejas que quieren tener hijos prefieren tener menos, pero atenderlos mejor. De hecho, en países como España, las parejas tienen una media de menos de 2 hijos, lo que la convierte en un país con una de las natalidades más bajas del mundo. La combinación de todos estos factores ha provocado que la natalidad se reduzca muchísimo y que difícilmente pueda remontar, aunque pueden producirse pequeños altibajos de natalidad. En los momentos en los que la situación económica es buena, las familias se animan a tener algún hijo más y aumenta ligeramente, produciéndose pequeños aumentos de natalidad, que son las curvas que tenemos aquí. En el régimen moderno, la mortalidad se mantiene muy baja debido a que los avances tecnológicos garantizan la seguridad alimentaria y una potente atención médica. En los países más desarrollados, resulta técnicamente muy difícil bajar la mortalidad más, ya que la esperanza de vida es tan elevada que ya se está rozando la frontera de la vida humana. De hecho, el régimen moderno de algunos países se caracteriza por un ligero incremento de la mortalidad, fruto del envejecimiento de la población.
Como cada vez nacen menos niños, pero hay muchos ancianos que poco a poco se van muriendo, por pura estadística aumenta la mortalidad, aunque no empeoren las condiciones de vida. Este aumento de la mortalidad en los países desarrollados puede dar lugar a error. Es la magia de las estadísticas. Cuando analizamos la demografía a nivel mundial, descubrimos un grupo de países, los más desarrollados, que ya han completado la transición demográfica y tienen bajas tasas de natalidad y mortalidad, como Inglaterra, España o China. Estos países son los que tienen una menor natalidad en el mundo, marcados en este mapa con un color azul. Pero un gran número de países aún se encuentran en la segunda fase de la revolución demográfica. Sus tasas de natalidad caen año a año, pero la población sigue creciendo a un ritmo rápido porque las parejas aún tienen más de 2 hijos. Son los países que en este mapa aparecen marcados en verde. Seguramente, en pocas décadas, su natalidad se estabilice en entre 1,5 y 2 hijos por mujer. Y finalmente existe un grupo de países, pobres y ubicados principalmente en África, que aún están inmersos en la primera fase de la revolución demográfica. La tasa de mortalidad ha caído mucho respecto a la de hace décadas, pero las parejas tienen más de 3 hijos por mujer. En 2021, el país con la tasa de fertilidad más alta del mundo era Níger, y el top 10 mundial estaba copado por países africanos. No obstante, la natalidad en estos países ya ha comenzado a caer, aunque lentamente. Por ejemplo, aquí podemos ver como en Nigeria, Chad o Níger, la tasa de natalidad está cayendo. Níger llegó a tener un índice de 7,89 hijos por mujer en el año 1983. A pesar de que caiga la natalidad, siguen naciendo más de 2 hijos por mujer. Así que en estos países la población seguirá aumentando mucho en las próximas décadas, pues aún tienen que finalizar la primera fase y cruzar la totalidad de la segunda fase antes de que la natalidad se estabilice en el régimen moderno. Es decir, a nivel global cada vez nacen menos niños, pero como la media mundial está por encima de 2,1 hijos por mujer, la población de nuestro planeta seguirá aumentando. E incluso cuando se alcance la cifra de 2,1, la población mundial seguirá creciendo durante algunas décadas más, porque el alargamiento de la esperanza de vida, es decir, los años que vivimos, tampoco deja de crecer. Los expertos calculan que la población mundial alcanzará su máximo en algún momento entre el año 2050 y 2100, llegando a haber entre 10.000 y 11.000 millones de personas, es decir, 2 o 3.000 millones más que en la actualidad. ¿Podrá soportar el planeta tanta población? ¿Habrá recursos para todos? ¿Destruiremos la práctica totalidad de los ecosistemas que quedan para obtenerlos? Yo aún no tengo las respuestas, pero muy pronto lo sabremos. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver otros vídeos de geografía e historia, así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.